Hola amigos, amigas, soy Rubén de Masai Adventures Channel una vez más con todos ustedes, esta vez desde el que es considerado el Broadway de Barcelona. Dos zonas inseparables de esta ciudad como son la zona del Poble Sec con la mítica Avenida del Paral·lelo, la Avinguda del Paral·lel en catalán. Te animo a suscribirte a este canal, a darle a la campanita y a apoyar este proyecto si te gustan este tipo de rutas originales que presentamos en este canal. Y sin más dilación, comenzamos nuestra ruta. Y bien, comenzamos nuestra ruta por la Plaza de Santa Madrona, llamada así en honor a la patrona del barrio, que se considera es protectora de viajeros y marineros. Fue la ruta original hacia el camino del Montjuïc y durante años marcó la frontera entre la ciudad y los caminos que se dirigían hacia esta montaña. Y así, ya desde aquí, comenzamos nuestro viaje hacia las entrañas de este mítico barrio obrero de la ciudad. Antes de llamarse barrio, este lugar era literalmente tierra seca, sin pozos de agua ni cursos de agua que permitieran que el lugar estuviera poblado de manera permanente. Sin embargo, esto cambiaría en el año 1840 cuando se instaló la primera fuente pública que daría origen a lo que hoy es conocido como uno de los barrios míticos, obreros y artistas tradicionales de esta ciudad. Y así es como llegamos hasta la Plaza del Surtidor, que fue donde tuvo origen este barrio popular, donde en principio comenzaron a habitar los obreros que trabajaban en las fábricas que se establecieron no muy lejos de aquí, entre mediados y finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, a la que se añadirían después los artistas que empezarían a trabajar en los teatros que se fueron instalando en la zona para convertirlo en lo que sería conocido como el Broadway catalán. Este fue el lugar en el que se instaló la primera fuente pública de agua y ha sido durante muchos años la plaza donde se ha mantenido la identidad local de este lugar. Y llegamos ya al Carrer de Blai, antes una calle de habitaciones obreras que se ha convertido en la zona de tapas, pinchos y bares tradicionales de la ciudad, con locales que pueden llegar a ser tan antiguos como desde principios del siglo XX, que comparten lugar con otros de más reciente creación. Se ha convertido en el epicentro gastronómico del barrio y uno de los quizá menos conocidos por los visitantes, cosa que sin embargo no es así entre los locales y que es lo que les animamos a explorar. Zonas más desconocidas de la ciudad y quizás no tan turísticas como otras que se encuentran por esta ciudad. Estamos haciendo este vídeo durante la noche y ya durante el día de semana y sin embargo ya puedes ver que hay actividad aún incluso en las terrazas en invierno. Imagínate cómo puede llegar a ser esto en las épocas de verano en las que el ambiente invita a salir y a quedarse a lo largo de estos locales comerciales que tenemos aquí. Y aunque en apariencia puedas ver locales que parecen tradicionales o típicos solamente españoles, la realidad es que el barrio se ha hecho multicultural, con locales que son muestras de gastronomía de diversas partes del mundo y en el que también puedes escuchar otros acentos y otros idiomas que hasta hace unos años eran desconocidos en esta ciudad. Y aquí tenemos, no muy lejos del Carrer Blai, la iglesia de Santa Madrona, que es la patrona del barrio, que como dije antes, es la protectora de marineros y viajeros y que curiosamente encontramos abierta. Y una ocasión como esta no la podemos desaprovechar para explorar uno de los referentes religiosos del barrio. Ante este tipo de templo suele estar muy bien decorado. Bueno, ahí se ve parte del deterioro. Le haría falta quizás una pequeña restauración. Pero sin embargo, se puede apreciar la belleza de este referente religioso de este barrio obrero. Y ya saliendo de la iglesia, vamos a seguir por el Carrer Tapioles, que fue el lugar donde trabajadores del puerto, artistas, marineros vivieron
a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y en la que vamos a parar hacia una de las avenidas más míticas de Barcelona, junto con los teatros que le dieron la fama del Broadway catalán, la Avenida del Paral·lel. Y así es como llegamos entonces a la Avenida del Paral·lel, llamada así concretamente por el hecho de pasar todo su recorrido por el paralelo 41 de la geografía terrestre. Se trata de una avenida que está en una zona que costó mucho urbanizar en su tiempo, no solamente por la presencia de la falta de agua, mejor dicho, por la falta de presencia de agua, sino también por las normas urbanísticas que había en la época, hacia finales del siglo XIX. Costó mucho establecer esta zona como lugar residencial y fue un gran descampado extramuros de la ciudad medieval durante muchos siglos, hasta que empezaron a establecerse aquí los teatros de barracas y algunos de los teatros que todavía permanecen en esta ciudad y que fueron expulsados originalmente de lo que hoy en día es la Plaza de Cataluña, de la que también tengo un vídeo que les invito a ver, aparte de suscribirse a este canal. Fundado en 1903 como Teatre Onofri por unos hermanos italianos, artistas de circo, pasaría más tarde a ser el Teatre Condal, que es uno de los pilares del Paral·lel histórico. Pasó de circo a teatro, más tarde pasaría a hacer cine y hoy es uno de los referentes culturales, no solamente del barrio, sino también de esta ciudad. Este es el Molino. Inspirado en el Moulin Rouge francés, es la sede y la cuna del cuplé en Barcelona. Aunque se trata de un género musical que nació en Madrid, fue aquí, en esta ciudad, donde alcanzó su máxima elegancia y esplendor. Aquí artistas como La Bella Dorita o Raquel Meller llegaron a cubrir estos escenarios para llevar a la fama este género español y a uno de sus máximos esplendores ya a principios del siglo XX. Y justo aquí, a pocos metros del Molino, en esta zona que ahora se encuentra en obras, se encontraba el abeurador del carrer Vila y Vila. Se trata de un abrevadero de caballos y mulas que existió aquí y que es recordatorio de otros tiempos. Era uno de los tesoros patrimoniales del barrio que lamentablemente ha sido removido por estas obras y no se los puedo enseñar. Sin embargo, les puedo mencionar que era uno de los pocos documentados existentes todavía en Barcelona. Estaba documentado que estaba aquí desde finales del siglo XIX por lo menos, y se encontraba en esta encrucijada que era zona de paso entre el puerto, los teatros y la zona del Montjuïc, y que estuvo aquí durante mucho tiempo. Y ya no muy lejos del antiguo abrevadero tenemos la Sala Apolo, con 100 años de historia a sus espaldas, donde han sonado tanto el cuplé como el tecno. Por aquí ha sonado de todo y es uno de los lugares más tradicionales de fiesta de esta ciudad. Y ahora llegamos al Teatro Victoria, que como ven sigue siendo de los lugares de moda de entre los barceloneses, y es un teatro fundado en 1905 por el que han pasado artistas en todos los tiempos. Cuplé, zarzuela, todo tipo de espectáculos se han realizado en este lugar y se siguen realizando. Sigue siendo uno de los lugares referentes de la cultura popular en Barcelona. Y aquí nos encontramos con el Paral·lel 62, que nació en 1892 como el Circo Español Modelo, después pasaría a ser el Gran Teatre Español y más tarde pasaría a ser lugar de ocio nocturno con distintos nombres. Entre ellos, uno de los más recientes fue la discoteca o ambiente Barts. Sería adquirido después por el Ayuntamiento de Barcelona y convertido en el espacio municipal conocido hoy en día como el Paral·lel 62, que es un referente cultural del barrio y de la ciudad. Y ya llegamos a los Jardines de las Tres Chimeneas, que fue la sede de la central eléctrica de la Canadenca, ubicada en el Paral·lel de Barcelona, y que fue escenario de una de las más importantes luchas obreras de España. Se trata de una
huelga que estableció nada más y nada menos que la jornada laboral de 8 horas en el país, pero no sin mucha lucha, vicisitudes que se pueden consultar muy bien en algunos documentales especializados o libros de historia. Hoy en día convertido en un jardín popular con un espacio de ocio cultural municipal y es uno de los referentes históricos de las luchas sindicales y obreras del país, que hoy en día está convertido en una plaza principal. El Poble Sec y el Paral·lel, dos lugares inseparables de Barcelona que hemos recorrido en esta nueva ruta popular. Soy Rubén, esto es Masaya Adventures Channel y te animo a suscribirte y a dejar en los comentarios saber qué otro barrio quieres que exploremos en nuestras aventuras. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.